Compañeros y querido tutor, a continuación presentaremos la tarea 2, la identificación de los Incoterms y la distribución física internacional. El estudiante John Jairo Peña Celis. ¿Qué son los Incoterms? Registre los Incoterms existentes y en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, la sigla Incoterms es un resultado de la compilación de las primeras letras correspondientes a la palabra de su denominación en inglés International Commercial Terms, Incoterms. Los Incoterms es un conjunto de normas que definen de forma clara y sencilla las obligaciones de compradores y vendedores en las ventas internacionales en relación con el suministro de bienes, licencias, permisos, trámites a cumplir en el comercio internacional. ¿Cuáles son los Incoterms existentes? Entonces tenemos la sigla EXW, que en español significa en fábrica y en inglés significa Eastward. Y esta es la forma más simple y tiene las menores responsabilidades para los exportadores en el negocio de compra y venta internacional. La sigla FCA, que significa libre o franco transportista, Free Carrier en inglés, eh, es el caso donde las ventas dentro de este plazo, la obligación del vendedor de entregar la mercancía se cumple cuando la mercancía ha sido entregada por el comprador o por los transportistas designados en su nombre en lugar o lugares convenidos y haya pasado la aduana. En cuanto a las FAS, que es el libre al costado del buque o Fringe Alongside, esta sigla significa que el vendedor ha cumplido con su obligación de entrega si la mercancía ha sido preparada para la exportación y colocada en el barco. Es, eh, Esto significa que en el futuro el comprador es responsable de todos los costos y riesgos y pérdidas de la mercancía. Las FOB o libre o franco a bordo o free on board en inglés, eh, podemos decir que los exportadores conocen poco sobre los trámites aduaneros y procesos logísticos que deben seguir sus mercancías en el mercado de destino en cuanto a sus productos. La CFR, costo de flete o Cost and Freight en inglés, esto significa o tiene un significado, eh, que la transferencia de riesgo en los Incoterms CFR se produce cuando la mercancía se carga en el buque, en el puerto de origen, independientemente de que del vendedor pague el flete. Los CEF o CPT, CF, perdón, costo seguro y flete, Cost Insurance and Freight, tiene un costo seguro de transporte y significa que el vendedor asume las mismas obligaciones que el CFR. Sin embargo, también deberá contratar un seguro marítimo para cubrir el riesgo de pérdida o daño a la mercancía en tránsito y este seguro a nombre del comprador. El CPT, que es el transporte pagado hasta o Carriers Pay to, eh, el transporte es pagado hasta el lugar de destino convenido. Esto significa que el vendedor paga el flete para transportar la mercancía destino acordado, ¿cierto? El CEP, transporte seguro pagado hasta Carriers and Insurance Pay to, es un Incoterm que establece que el vendedor es responsable de organizar y pagar el transporte y el seguro de la mercancía hasta el destino especificado.
El DAF o entrega en frontera, Delivery at Frontier, esto significa entrega en frontera o lugar convenido. El vendedor ha cumplido con su obligación si después del despacho en la aduana en la frontera entregó la mercancía para su exportación en lugar y ubicación acordados, pero antes la aduana fronteriza del país vecino. El DES, que es entrega sobre buque, requiere que el vendedor o el exportador transporte las mercancías al puerto de destino asignado para su envío y despacho a la aduana, pero está exento de derechos de importación y asume los costos y riesgos de la descarga de bienes. El DEQ, entrega sobre muelle, Delivery Squay, significa que el vendedor cumple sus obligaciones de entrega cuando la entrega de la mercancía al comprador en la terminal del país de destino acordado con el comprador. El DDU, entrega de derechos no pagados o Delivery Duty Unpaid, significa que el exportador cumple con su obligación de entrega la mercancía cuando ésta es entregada al comprador en el lugar acordado en el país importador. El DDP, entrega de derechos pagados o Delivery Duty Paid, es entregada con derechos pagados, lugar de destino que sea convenido. Es responsabilidad máxima del vendedor o el exportador, lo que significa que cuando el vendedor o exportador entrega la mercancía al comprador al lugar acordado, ha seguido los procedimientos aduaneros correspondientes de importación y pagado los derechos de aranceles. De acuerdo a la secuencia que se realiza en las operaciones de comercio internacional, los componentes de la cadena de FI son la preparación, embalaje y marcado de la mercancía, que es muy importante al momento de hacer una exportación o una importación. La unitarización o politización y condensación de la mercancía. El manipuleo que se realiza en terminales y almacenes. El correspondiente almacenamiento que se efectúa en almacenes y depósitos privados o públicos. El transporte se da en toda la cadena de distribución. El seguro de la carga, que son las pólizas para la cobertura de riesgos. La documentación, que son las facturas, certificados, documentos de pago, orden de embarque y la declaración ante las aduanas. La gestión y operación aduanera, tanto para la exportación como para la importación. La gestión y operación bancaria, que requiere el certificado bancario y agentes corresponsales. Y la gestión de distribución, que se considera el personal operario y administrativo de la empresa. Esta es la tarea presentada por el alumno John Peña. Muchísimas gracias, tutor y compañero.